Hola, bienvenido al episodio número 1 del podcast. ¿Cómo reaccionar ante las malas noticias? Hola, bienvenidos. Le habla Ronald Fonseca y quiero compartirles en este momento el podcast Cómo reaccionamos ante las malas noticias. Creo que es un tema importante en el cual todos necesitamos meditar sobre esto. ¿Ha escuchado usted las noticias hoy? Estamos saturados de muchas noticias, que por cierto que las noticias que estamos escuchando hoy día son noticias a veces muy duras, muy grises, muy opacas para nuestro diario vivir. Y es importante que entonces nosotros meditemos y te pregunto, ¿cómo has reaccionado ante ellas? Usted sabe que a veces cuando nosotros tenemos malas noticias nos asustamos. Esa es una de las reacciones que tenemos. Otros se frustran. Tiene que ver con el temperamento, por cierto, en lo que son las noticias. Otros nos frustramos, otras personas se deprimen. Quizá usted en este momento, lo que usted escuchó en estos días, te estás deprimiendo o estás deprimido o ya tienes algunas formas que estás tomando que te están aislando. Cuidadito con eso. También cuando nosotros recibimos malas noticias, nos culpamos o culpamos a otros. A veces queremos abordarlo o abortar las formas de tiempo y de lo que nosotros nos dice. Escuchamos las culpas de otros y las asumimos a nosotros mismos. No más duro que a veces no sabemos qué hacer con esas malas noticias. Y el podcast que yo quiero compartirte en este tiempo es cómo escucharlas, cómo saber qué hacer con ellas, cómo entre lo negativo sacar lo que es positivo. Usted sabe que hay un verso en la Biblia dice que de lo vil nosotros tenemos que sacar lo precioso. O sea, de las malas noticias, el reto es de que usted y yo necesitamos sacar lo positivo. Cuesta mucho sacar lo positivo, sí es cierto, pero no es imposible, porque Dios a usted y a mí nos ha dado la capacidad de manejar las noticias y asumirlas y procesarlas en una forma inteligente, en una forma audaz o en una forma que ustedes y yo podemos cambiar todas estas malas noticias por buenas noticias. Y usted dirá, uy, Ronald, ¿cómo puede hacerlo? Sí, yo creo que usted lo puede hacer porque Dios nos da esa disposición, tenemos ese ADN de Dios que hace que las cosas imposibles se hacen posibles. Así es que quiero compartirles la historia de un hombre que por cierto, una muy buena historia, muy bella historia en la Biblia. Este hombre se llama Ezequías y yo quiero buscar en las Sagradas Escrituras, si usted gusta buscarlo allí o si no, te lo puedo leer. Eso está en el profeta Isaías, en el capítulo 38, en el versículo 1, dice de esta forma: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Nus, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Vea qué noticia más dura que él tuvo, una noticia muy fuerte. Le dice, ordena tu casa porque morirás. Oiga, Dios le estaba anticipando una noticia que creo que todos los seres humanos sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Sin embargo, aquí Dios anticipadamente le dice por medio de este profeta, a Ezequías, que él va a morir. Y al escuchar esto, Ezequías, veamos la reacción de esta noticia muy dura. Pero antes de ir a meditar sobre eso, ¿te han dado noticias duras? ¿Cómo has reaccionado? Son preguntas que todos los seres humanos pues nos hacemos. Y dentro de esto, lo que yo quiero que usted y yo podamos ver cuál fue la reacción ante eso, porque eso nos ayuda a construir una vida y una vida positiva, una vida que nos ayuda a cultivarla a la manera no nuestra, sino a la manera de Dios. Entonces dice en el versículo 2, entonces se volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Dios. O sea que cuando él recibió la noticia no empezó a echarle culpas a nadie, sino que inmediatamente corrió hacia Dios.
usted y yo tenemos esa oportunidad. Y cuando nosotros tenemos malas noticias como la muerte, una enfermedad terminal, noticias económicas, sentimentales, del matrimonio, negativas, usted y yo, lo que nos enseña este pasaje es que tenemos un gran recurso, una gran ventaja que usted y yo podemos a Dios. Y es ahí donde aquí por lo menos este pasaje nos enseña cómo podemos manejar las malas noticias. Primeramente, dárselas a Dios. Esa noticia que usted está recibiendo, que ha recibido en estos tiempos, ha sido a Dios. Dice que Ezequías vino, y volvió su rostro a la pared. O sea, él chocó con pared, como decimos los ticos. O sea, puso todo en las manos de Dios. A veces las malas noticias nos ayudan a volvernos a Dios. Entonces vas viendo que en este momento la noticia que se le dio a él le ayudó a volverse a Dios. Estas noticias que por cierto hemos tenido en todo este tiempo te están ayudando, nos están ayudando a volver a Dios. Sí, creo que es importante. Si lo haces así, lo estás haciendo bien. Usted y yo no podemos cambiar las circunstancias. El ser humano no puede hacerlo. Se ha dado cuenta que cuando vuelve a Dios, Dios es el que puede cambiar las cosas. De hecho, que en esta bella historia vamos a ver posteriormente en otro capítulo cómo Dios cambió la historia, cómo Dios esa noticia por la actitud que tuvo este hombre Ezequías, Dios también cambió de parecer. Usted sabe que usted y yo ante las malas noticias, si todo lo ponemos delante de Dios, Dios hace que las cosas empiecen a cambiar. Sí, sí pueden cambiar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es la actitud con que nosotros las recibimos. Si las recibimos y las ponemos delante de Dios, o sea, dice aquí una parte emocional muy interesante de Ezequías que él volvió su rostro a Dios e hizo oración a Dios. ¿Estás recibiendo malas noticias? Haz tú esa oración. Dile, Dios, toma este tiempo para conmigo. Toma esta mala noticia y permite que mi reacción sea diferente. Tú tienes el poder para cambiarlas y si lo estás haciendo así, lo haces muy bien. Haz oración. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Te esperamos en el siguiente momento para que ustedes y yo en el siguiente episodio podamos seguir meditando sobre las buenas o las malas noticias. Usted las puede cambiar. Muchas gracias.